Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, cada uno de ustedes, amigos y hermanos que están con nosotros en La Gran Esperanza TV. Estamos nuevamente para ser reavivados por la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, gracias Dios Todopoderoso por un día más de vida. Gracias Padre porque pone en nosotros el deseo y la oportunidad para poder estar en su presencia a través de la lectura, Señor, del día de hoy. Padre, rogamos que su Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento, Padre, y que podamos entender las lecciones que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así es, el día de hoy vamos a aprender una nueva lección que Dios trae para nosotros a través de la lectura de Segunda de Samuel, capítulo 6. Así que dentro de lo que podamos, abramos nuestras Biblias para que juntos podamos leer el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Tiene un título y dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová,
y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David está tan feliz. En el capítulo anterior leímos cómo David había derrotado a los filisteos. Así que David está empezando a disfrutar el momento ese que Dios había preparado para él, como era que iba a ser rey de Israel. Así que David ya ha derrotado a los filisteos y por lo tanto entonces él tiene ese plan maravilloso de llevar el arca de Dios para la capital de su ciudad. Así entonces él hace su plan para poder llevar el arca, pero algo salió mal, y es que David eligió hacer todo lo mejor para llevar el arca de Jehová, pero lo hizo de una manera incorrecta. Él tenía todo el anhelo y tenía todo el deseo de entrar de esa manera con su reinado, llevando el arca de Jehová. Pero nosotros hemos leído anteriormente y la ley decía que el arca no podía cargarlo otra persona más que no fuera del linaje levita. Ellos deberían de cargar el arca, no podían llevarlo en algo diferente que no fuera lo que Dios ya había establecido. Y David entonces, de la euforia que tenía, o tal vez quizás él no estaba en ese momento tan aconsejado bien, así que él decide ponerlo en un carro nuevo. Allí empieza su primer error. Él decide ponerlo en su carro nuevo y no como Dios había dicho que lo tenían que cargar en hombros, no en carro, era en hombros. ¿Qué pasa con David en este momento? David está imitando a los filisteos en su manera de hacer sus ritos espirituales. Entonces allí está el primer error de David. Él comete ese gravísimo error que trae otros problemas. Así él no consulta con los sacerdotes ni tan siquiera él elige, dice, hay 30,000 elegidos que él lleva. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, pero no escogió quiénes los verdaderos personajes que podían llevar el arca de Jehová. Así que a raíz de eso entonces hay un problema,
por la misma situación de que no se estaban haciendo bien las cosas. Entonces, en un momento que el arca tiende como a caerse, Usa intenta poner su mano y Jehová entonces le demuestra que él está en contra de la forma en cómo están llevando el arca. También ya se les había dicho al pueblo que absolutamente nadie podía tocar el arca de Jehová e incluso mirarla. Por eso los sacerdotes, cuando llevaban el traslado del arca, ellos eran los encargados de hacer todos los preparativos e incluso tapar el arca, porque allí moraba la presencia de Dios. Podríamos decir que Jehová fue demasiado duro con Usa, pero ya el pueblo había sido aconsejado. Incluso David se molestó. Aquí dice que se entristeció, pero en la traducción hebrea dice que él se molestó con Jehová porque había sido demasiado drástico, según él, en tratar a Usa al punto de la muerte. Cayó entonces Usa, dice, allí junto al arca de Jehová. Entonces David decidió cancelar el llevar el arca a donde él quería llevarlo, que era a su ciudad capital, Jerusalén. Entonces dice, él decide mejor cancelar, porque aparte de que se molestó, pues tuvo miedo, porque dijo, entonces no está correcto, ¿cuántos más van a morir o qué va a pasar a raíz de todo eso? Y se hace la pregunta a él, dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En ese momento él no analiza por qué situación es que está pasando eso. Entonces decide dejarlo en casa de Obed-Edom, quienes ellos sí eran parientes y estaban autorizados, eran parientes de los levitas y estaban autorizados para tener el arca de Jehová. Y hay algo maravilloso, Dios se manifiesta a través de que esta familia tenía el arca. Dice que Dios los bendijo la casa de Obed-Edom. Y es que Dios siempre no está malo, podíamos decir, pero el pueblo quería estar, cerca de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Porque Dios, entonces, al principio se vio esa situación de que hubo esa muerte ahí de Usa. El detalle no es que Dios no quiere estar con nosotros, sino que siempre Dios tiene ya sus pautas. A veces nos parecen como que no tienen lógica, pero las cosas de Dios son de Dios y nosotros tenemos que respetarlas. Así que Dios bendijo esta familia que tenía el arca, porque estaban en la presencia de Dios, solo que de la manera que Dios había pedido. Así que esto le da la pauta a David de que él puede seguir con su plan, y entonces esta vez sí lo hace de la manera correcta. Él hizo que cargaran el arca en los hombros y que fueran los levitas los encargados de llevar el arca. Aparte de eso, él dice que a los 6 pasos de haber llevado el arca, él sacrificó un buey y un carnero engordado. También dice que estaba tan contento que estaba vestido con un éfod de lino. Se despojó de sus ropas de rey y se puso con un vestido con éfod de lino. Así entonces dice, conducieron el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Había otro detalle, y es que la esposa de Saúl, Mical, era hija de el rey Saúl, y dice que lo vio por una ventana y sintió un desprecio en su corazón hacia el rey David. Así entonces David hizo un hermoso programa para poder disfrutar esa llevada del arca para Jerusalén, y estuvo con todo el pueblo y estuvo contento con todos los personajes, y a punto de que pues les dio hasta de comer, y todo el pueblo, dice, se fue a su casa. Luego él volvió a su casa con todo el deseo de bendecir su casa,
Pero al encuentro le salió su esposa, Mical, quien en tono de burla le dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Tenemos la visión de Mical diferente a la de su esposo David, por haberse quitado las ropas. No era que estaba desnudo, porque aquí dice que se descubre sin decoro. No es que David estuviese desnudo, sino que para ella era como demasiado bajo el haberse quitado las ropas de rey y haberse puesto entonces el vestido de éfod de lino. Entonces, por esa razón, ella lo menosprecia y incluso le perturba ahí el hecho de que él estaba tan emocionado, tan alegre, y va para su casa para poder bendecir su casa. Y se encuentran con esta situación de Mical. Pero es importante ver que David está tan lleno de la presencia de Dios que él le dice que aunque ella lo vea de la manera más vil, pues él sabe que será honrado ante los ojos de las criadas de quienes ella había hablado. Así entonces, de esta manera vemos el espíritu que Mical, la hija de Saúl, aún tiene. Ella todavía está dolida, quizás porque su padre pues era el rey y todas las cosas como se habían dado. Así que también también David le dice que Jehová es el que va delante de todos los planes y que él fue quien quiso y eligió a él, preferirlo a él para constituirlo por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Así él le confirma entonces que no debe de estar mal, no se debe sentir mal ni debe de estar molesta, porque es Jehová quien lo ha elegido a él. Lastimosamente, acordémonos de nuestras lecturas anteriores, pues ya había dado Jehová una sentencia sobre todos los parientes de Saúl a causa de su desobediencia, que todos no iban a envejecer, sino que iban a morir jóvenes por la culpa de esos pecados del rey Saúl. Y termina el capítulo diciendo que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué lastimoso, ¿verdad? El final de esta jovencita a raíz de su padre también, de cómo alcanzó hasta este momento todas las malas elecciones que hizo su padre. Muy bien, entonces hemos hecho un pequeño recorrido explicativo sobre este capítulo y entonces podemos concluir, queridos hermanos, que también debemos tener mucho cuidado con la irreverencia. Dios tiene planeado toda su forma de adoración. Él sabe cómo la Biblia nos expresa cómo Dios quiere su adoración. Y a veces nosotros cambiamos esas adoraciones hacia Él pensando que lo podemos hacer de la mejor manera, aunque tengamos los mejores deseos, los mejores anhelos, pero si nosotros no nos basamos en la adoración que ya está escrita en este libro sagrado, ya podemos hacer lo que querramos hacer, pero Dios no lo va a aceptar. Quizás muchas veces nosotros lo hacemos y Dios no hace nada inmediato, pero ya está escrito y Dios quiere que nosotros seamos reverentes y que actuemos de la mejor manera para que podamos ser bendecidos. Dios en la Edad Media, Él quería estar siempre en la presencia de Dios, de su pueblo, y el pueblo tenía miedo de estar en la presencia de Dios y siempre buscaban la manera de que otro intercediera por ellos. En la actualidad a veces se ha llegado al punto de la irreverencia en el sentido que miramos a Dios no con esa divinidad ni con ese poderío como debemos verlo, y hemos llegado al punto de ser irreverentes, de querer tener un trato como si Él fuera igual que nosotros. Debemos siempre tener mucho cuidado de ser reverentes y de recordarnos la santidad que Jehová tiene
la diferencia que hay entre Él y nosotros aquí. Así que este es un buen capítulo para que nosotros veamos cómo Dios entonces merece nuestro respeto y nuestra adoración. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Dios Todopoderoso, porque usted tiene tanta misericordia con nosotros. Quizás muchas veces, Padre, hemos actuado de una manera irreverente. Seguramente, Padre, muchas de nuestras adoraciones no han sido aceptadas por usted, porque al igual que Usa, quizás este hombre también, aparte, Padre, de haber cometido el error que ya se les había advertido, quizás también, Padre, tenía quizás algún pecado oculto, Señor, no lo sabemos porque la Escritura no lo dice, pero quizás, Padre, usted demostró de esa manera que nosotros debemos llegarnos a usted, a su presencia, de la manera que usted anhela y no como nosotros con nuestros pensamientos pecaminosos y egoístas lo queremos hacer a veces, Padre. Rogamos que nos ayude, Señor, para poder entender, Padre, la manera en que usted quiere nuestra adoración. Sabemos que Satanás también pelea la adoración. Él siempre ha querido que le adoremos a Él. Por eso hay tantas maneras que Él ha introducido a través de la historia humana para poder desfigurar la verdadera adoración que usted requiere. Por favor, Padre, ayúdenos a seguir estudiando su palabra y que podamos seguir descubriendo, Señor, esa manera perfecta para adorarle y que usted se pueda sentir agradecido y nosotros también podamos ser bendecidos. En sus manos dejamos nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, que nuestro anhelo cada día ser adorar al Dios verdadero y adorar de la manera correcta. Esperamos que tengan un hermoso día. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.